Bueno, estamos en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, los versos que leímos del 13 al 18, y este mensaje lo hemos titulado El valor del discernimiento. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra. En tus manos ponemos, Señor, pedimos tu sabiduría para hacerlo en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algo que necesitamos con urgencia los cristianos, sobre todo en estos tiempos tan peligrosos, es el discernimiento. Bueno, la palabra discernimiento aparece muy unida a otra que nos es mucho más familiar, y es la palabra sabiduría. En realidad son en cierto sentido sinónimos, pero a la luz de la Biblia, discernimiento es algo que viene como resultado de la sabiduría que Dios da. Es indispensable tenerlo si realmente queremos ser personas que tomen decisiones correctas, decisiones que verdaderamente glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Discernir es, como dice la misma palabra, pasar por la criba, seleccionar, distinguir. Y por eso, para hacer esto, debemos ser sabios. Es la acción del trabajador de la construcción cuando usa la arena y la prepara para hacer la mezcla, específicamente cuando la va ciñendo, como decimos, ¿no?, para que salga la arena fina. Es la tarea del pastelero que pasa por el tamiz la harina para cocinar un delicioso bizcocho. Siempre en la vida del cristiano es sumamente importante descubrir qué es lo que Dios le agrada para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas, sabias, y esto no es posible hacerlo si no tenemos discernimiento. Por eso quiero invitarles a regresar al libro de Nehemías en el capítulo 8. En la primera parte de este capítulo, si recuerdan, se relata el despertar que experimentó el pueblo al exponerse a la palabra divina. Esto produjo en ellos un efecto. Los que oyeron la palabra que leyó Esdras fueron tocados, hicieron algo al respecto. Y en el verso 8 dice, Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dice que leían el libro de la ley, la palabra de Dios, traducían lo leído para darle sentido. Ustedes recuerdan el mensaje anterior, explicamos por qué era necesario que ellos le dieran esa traducción específica, y el resultado fue la comprensión. Ellos comprendieron. Las personas que habían construido los muros y que ahora estaban seguras detrás de ellos, comenzaron a recibir la energía de la palabra de Dios que los motivaba. Y ahí vamos entonces a analizar lo que es el discernimiento. Información no es discernimiento. No necesariamente una persona tiene sabiduría y llega a discernir correctamente porque tenga información. Hay personas que tienen la cabeza llena de información, pero no pasa de eso. O sea, no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría, no disciernen correctamente. Y se ve en las decisiones que toman. Por eso, información no es necesariamente discernimiento. Fíjense, durante un día entero, el pueblo de Jerusalén estuvo expuesto a la palabra, a las escrituras, a la ley. Podemos llamar a esto que estaban recibiendo una información superficial. Ellos absorbieron una comprensión de los hechos de tal modo que aumentaron sus reservas de conocimiento bíblico, recibieron información pero no recibieron discernimiento. El discernimiento les llegó después. Dice el verso 13:
Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. La palabra entender se tradujo de un término hebreo que significa ser prudente, ser sabio, tener previsión. La idea es la de ser penetrante, perspicaz en el manejo de los asuntos diarios que forman nuestra vida. Ahí entra el discernimiento y un conocimiento agudo. Claro, indiscutiblemente usted no va a ser una persona sabia y va a discernir correctamente si no tiene la información correcta, si no se nutre de la fuente de sabiduría que es Dios. Su palabra tiene preceptos y tiene principios. La Biblia tiene un alto valor para nuestra vida diaria. O sea, conocemos lo que Dios dice, leemos lo que Él dice y nos preguntamos, ¿cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo esto puedo yo implementarlo, por ejemplo, en las decisiones que voy a tomar mañana? En cuestiones personales. El discernimiento es esencial para los cristianos. Pero repito, no olvidemos que conocer gran cantidad de información bíblica no es garantía de que seremos personas sabias y que vamos a discernir correctamente. Se nos puede enseñar la verdad de una manera sistemática, versículo por versículo, año tras año, y a pesar de ello, seguir actuando como necios. Es algo lamentable, pero es cierto. Yo no sé si ustedes recuerdan esta historia que aparece en los evangelios, donde los discípulos, los 12, ayudaron a servir pan y peces a más de 5.000 personas, ¿se acuerdan? Ellos fueron los instrumentos para el milagro de multiplicación que realizó el Señor. Y este es el único pasaje que aparece en los 4 evangelios. Jesús realiza este milagro para que sus discípulos comprendieran que Él era todopoderoso y que tenía poder sobre toda circunstancia. Jesús les enseñó que Él era capaz de hacer cualquier tipo de milagro, y eso incluye los milagros de multiplicación. O sea, el Señor también hace milagros de matemática, ¿verdad? Y uno pensaría que ellos deben haber aprendido una invalorable lección al ver los panes y los peces en las manos de Jesús y ser multiplicados de una manera tan milagrosa. Pero ¿qué pasó? Unas horas después, Jesús los mandó a que tomaran una barca sin Él y cruzaran el mar de Galilea. De pronto surge una tormenta que los asusta, todo se pone oscuro, las nubes amenazan terriblemente. Pronto descubrió Cristo que se habían olvidado de lo que Él les había enseñado, la lección que recientemente les había dado, la olvidaron. Miren lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, verso 51. Marcos capítulo 6, verso 51 dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y ahora miren lo que dice el verso 62. Bueno, el verso 52 quiero leer ahí. Dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué triste, ¿verdad? No habían contemplado, o sea, ellos habían contemplado personalmente a Cristo, habían visto el milagro. No acabaron de entender que era el pan de vida. Bueno, sí, recibieron toda la información superficial, pero no adquirieron sabiduría, discernimiento. Una cosa es conocer la teoría sobre un trabajo, tener suficiente conocimiento
sobre el manejo adecuado, dirigir a la gente y lograr los objetivos, pero otra cosa completamente diferente es actuar con discernimiento. Esto es solo para aquellos que buscan a profundidad y seriamente la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos adquirir discernimiento? Vamos a pensar en Nehemías. En los versículos del 13 hasta el 15 hay 3 ideas específicas de cómo se puede lograr. Quiero leer estos versículos. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos y en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed las ramas de olivo silvestre, de arayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculo, como está escrito. Bueno, para comenzar, no podemos adquirir discernimiento si no le dedicamos tiempo. Hace falta tiempo. Una persona sabia no se convierte en eso de la noche a la mañana. No es algo que nos cae del cielo y ya somos personas sabias. Comenzamos a discernir correctamente. Nuestra vida comienza a caracterizarse por las decisiones sabias. No. Si vamos al Salmo 119, verso 100, dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí está diciendo David que no hace falta ser viejo para tener entendimiento. Se supone que uno, con el paso de los años, adquiera cierta dosis de sabiduría, la que da la experiencia. Pero aquí, cuando nos referimos a la sabiduría que viene mezclada con el temor a Dios, con la relación con Dios, no necesariamente por ser un viejo eres sabio. Hay personas que llegan a la vejez y siguen siendo viejos necios. Es una realidad. Pero usted y yo tenemos que comprender que no existe discernimiento instantáneo. Dice el verso 13 del capítulo 8 que ellos regresaron a Esdras el segundo día, al día siguiente. Volvieron a Esdras. O sea, esta es una tarea. Es un buen indicio de que uno no puede lograr discernimiento en el primer encuentro. Eso requiere tiempo. Tenemos que tomarnos tiempo. ¿Tiempo para qué? Para estar con la fuente de toda sabiduría. ¿Quién es? Nuestro Dios. ¿Y cómo podemos tener una cita con Dios todos los días? A través de su palabra. Por eso sí, se recibe información, pero no es simplemente información. No solo, en segundo lugar, hace falta tiempo, también hace falta gente apropiada. Cuando estamos con Dios, inmediatamente comenzamos a experimentar su poder. Y una de las evidencias es que nos movemos en la dirección que a Dios le agrada. Y un ejemplo de esa dirección correcta es que empezamos a buscar a las personas correctas. Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Tú no puedes llegar a ser una persona sabia si toda la gente que tú escoges son personas necias. La influencia de esas personas sobre tu vida va a estar. Si miren el verso 13, estos hombres acudieron a un individuo. ¿A quién? A Esdras.
querían encontrar de Esdras discernimiento. Para recibir lo que necesitas, tienes que ir a la persona correcta. Tercero, se necesita tener la actitud adecuada. Fíjense, el verso 13 menciona a los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. Toda esta gente se reunió ¿para qué? Para escuchar a Esdras. Y estoy seguro que muchos de ellos eran mayores que él. Algunos eran abuelos, otros eran escribas. Estos hombres eran del rango de Esdras, sin embargo, le dijeron: enséñanos. Querían aprender. La actitud correcta es la actitud humilde. Un corazón dispuesto a recibir, reconociendo que en nosotros no hay sabiduría, porque no es algo que viene natural, es el resultado de la relación con Dios, de beber de la fuente de vida y de buscar a las personas correctas y estar dispuesto a aprender. Una de las grandes marcas de una persona humilde es el reconocimiento de que siempre podemos aprender. Cuando usted escuche a alguien hablar y por su manera de expresarse se crea que se la sabe toda, ahí está viendo a un arrogante en potencia. Porque todos siempre aprendemos. Siempre aprendemos. ¿Y cuándo vamos a dejar de aprender? Bueno, cuando el Señor nos llame. Miren, algunas personas vienen a los cultos de la iglesia y salen como si no hubieran venido. Son personas que parece que están vacunadas contra los cultos. No les hace nada. Es más, el efecto que les produce es negativo. Porque vienen con un espíritu incorrecto, una actitud incorrecta. Vienen a mirar lo malo. Yo no digo que no haya cosas malas en la iglesia, pero también hay cosas buenas. Porque siempre voy a estar mirando lo negativo. Hay otros que sin embargo vienen y no pueden lograr lo suficiente. Son como esponjas. Personas que cada día quieren aprender más y más. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La actitud. Tienen un espíritu manejable. Están dispuestos a aprender. Están dispuestos a someterse a otros. Pero la persona que tiene una actitud obtusa, un corazón cerrado, nunca va a adquirir discernimiento. Mientras más vivo, más valor le concedo a la actitud. Repasemos lo que he dicho. Para lograr discernimiento hace falta tiempo. Tiempo para pensar, para meditar, para empaparse de la palabra, para empaparse de lo que está sucediendo. Luego, buscar personas adecuadas. Recordar que otras personas nos pueden enseñar muchísimo y tener la actitud adecuada. La actitud adecuada es tener una mente abierta y manejable. Para eso hace falta humildad. Porque todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. No somos infalibles. Y una persona sabia y humilde es aquella que sabe decir: me equivoqué. Tercero, vamos a ver los resultados del discernimiento. Cuando esto pasa, ocurren dos cosas. Número uno, hay obediencia. Y número dos, hay bendición, hay bienaventuranza, hay felicidad. Porque no hay mejor bendición que la que produce la obediencia. Si leemos en Nehemías, nos vamos a dar cuenta que ellos experimentaron las dos cosas. Allí en el verso 16 dice: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos
cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la esclavitud hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Ahora vamos a imaginar la escena para que me entiendan. Yo sé que les va a producir un poco de risa, ¿no? Sonrisa. Dios le dijo que se fueran a vivir ¿a dónde? A tabernáculos. Esos hombres inteligentes, crecidos, muchos de los cuales eran líderes respetados, tenían que salir a buscar ¿qué? Ramas. Imagínense, a esa hora, yo recuerdo cuando era niño, algo que me gustaba hacer mucho, eran las casitas, las casas que armábamos, mis hermanos y yo, de cartón, de ramas. Imagínense esta gente ya crecidos, a esa hora ponerse a buscar ramas para hacer sus casitas. Pero ellos obedecieron. Fueron y construyeron los tabernáculos tal como Dios les había dicho. Imagínense los enemigos, ¿se acuerdan los personajes con los nombres raros? Sanballat y Tobías. Imagínense los fueras del muro allí de pie. La gente va a salir a buscar ramas y palmas. Y Sanballat y Tobías le preguntan: ¿y ustedes a dónde van? Vamos a buscar ramas. ¿Buscar qué? Vamos a buscar ramas. ¿Para qué? Para hacer cabañas. ¿Van a buscar ramas para hacer cabañas? Sí. Vengan muchachos, aquí hay algunas ramas. Poco después, ataron todas sus ramas y regresaron a la ciudad. Imagínense, el viejo Sanballat sigue mirando por encima del muro, pensando en todo esto. Hay un tipo por allá que está levantando una casita, un cobertizo horrible, no es nada hermoso. En realidad esas cabañas lo que parecían eran montones de basura, y esas cabañas están esparcidas por toda la ciudad de Jerusalén. Sanballat tuvo que haber movido la cabeza asombrado y haber dicho: ¡qué horror! No solo vinieron y construyeron muros asquerosos, no saben ni construir sus propias casas. Miren esas cabañas miserables, parecen cuevas de ratas. Pero lo increíble de todo esto es que, sin importar lo que parecía, el pueblo obedeció. Miren, hermano, cuando Dios nos da discernimiento, no solo conocimiento, uno obedece. Señor, decimos, encárgate tú. Aquí está mi vida. No hay nada que sea privado para ti. Te entrego las llaves. El resultado del discernimiento es obediencia total y sin reservas. Dice el verso 17: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Ellos obedecieron. Aquellos hombres dijeron: vamos a construir los tabernáculos, vamos a hacer las cabañas. Y aunque parezca sorprendente, aquella gente se sentía más feliz que nunca. Dice la palabra que hicieron así. Y dice, fíjense el verso 17 al final: y hubo alegría muy grande. ¿Qué es lo que hay en el lugar opuesto? La desobediencia. Cuando neciamente
tomamos el camino de la rebeldía, la sonrisa será una mueca y la paz una caricatura, porque se pierde la paz por los sentimientos de culpa. Cuando usted anda en obediencia, no hay nada que temer, no hay nada que ocultar, así soy, obedezco, no me interesa lo que otros piensen. Esto es lo que Dios me ha dicho y lo voy a hacer. Y ahí está la verdadera alegría. Dice que fue muy grande, escribió Nehemías. Hermanos, yo honestamente no puedo explicar cómo ocurre esto. Pero cuando tú y yo hacemos lo correcto, y para saber qué es lo correcto hay que ser sabio, hay que discernir, uno es feliz. Cuando uno hace lo malo, puedes obtener beneficios temporales, por ejemplo, puedes adquirir mucho dinero, pero te vas a sentir como un miserable porque no hay bendición en el pecado. ¿Cómo era posible que una familia pudiera vivir feliz en una cabaña? Porque era lo que Dios le había mandado a hacer. Desde que los padres de las casas habían logrado discernimiento como líderes, obedecieron al Señor completamente y esto les trajo bendición, felicidad espiritual. Y termino por esto. El discernimiento no solo nos da una perspectiva sobre el pasado y nos capacita para enfrentarnos con confianza y visión al futuro. El discernimiento nos va a dar una honesta comprensión de nosotros mismos y especialmente nuestras prioridades. O sea, vamos a estar en la perspectiva correcta. Vamos a saber quiénes somos realmente. Y vamos a saber realmente cuáles deben ser nuestras prioridades. Necesitamos desesperadamente ser personas con discernimiento. Porque de otra manera, en lugar de glorificar el nombre de Dios, lo vamos a enlodar, tomando decisiones estúpidas, necias. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Que el Señor nos bendiga, hermano. Qué lindo mensaje, que en realidad nosotros podemos ser